y vamos a estar preparándonos para estar compartiendo la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a continuar con el tema que comenzamos en la noche de ayer, titulado La batalla por el control de nuestra mente. Comenzamos en la noche de ayer leyendo dos versículos que vamos a repasar hoy en la mañana. Esto es Romanos 12:2 y luego vamos a leer Proverbios 4:23, que es la introducción a la enseñanza, y vamos a ir avanzando. Entonces, Romanos 12:2 dice que no tenemos que conformarnos a este siglo, sino renovarnos por la transformación de nuestro entendimiento para comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que vimos ayer. ¿Y qué nos dice Romanos 12:2? Bueno, no vivas conforme a este mundo, no pienses conforme a este mundo, sino transforma, cambia tu manera de pensar. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. O sea, la vida brota de nuestro corazón, así que lo que está dentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón, eso es importante que lo guardemos. O sea, guardar significa proteger, cuidar, cubrir, ¿no? De cualquier cosa mala. Jesús fue claro, y Jesús, ¿qué es lo que dijo? Que lo que entra al hombre no lo contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. También el Señor nos enseñó que el hombre del buen tesoro de su corazón, que saca cosas buenas. Entonces, cuando habla así del corazón, ¿no? La palabra de Dios, del entendimiento, tiene que ver con nuestro comportamiento, con cómo actuamos en la vida. Y acá hay algo que es muy importante, que habíamos visto ayer, que si siempre hacemos lo mismo, no podemos pretender que los resultados sean diferentes, ¿verdad que es así? Si uno hace siempre las cosas de la misma manera, uno no puede esperar de que suceda algo diferente. O sea, ya damos un ejemplo ayer, alguien que, por ejemplo, está lloviendo torrencialmente y sale de su casa, el auto está a 20 metros de su casa y él sale sin paraguas corriendo, él no puede pretender que no se va a mojar. Necesita hacer algo. Pero yo le voy a ganar, yo voy a llegar. No. Después de 3 veces te vas a dar cuenta de que es imposible. Y muchas veces en la vida nos pasan cosas así, pero seguimos repitiendo el patrón. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos damos cuenta y comprendemos que estamos haciendo las cosas mal y que no es la forma. Entonces hay una batalla dentro de nuestra mente por el control. Y la única forma de vencer es entender cómo funciona esto y qué es lo que podemos hacer para evitarlo. Ahora bien, ¿cómo es nuestra mente influenciada? Partamos de esta base. Nuestras acciones dependen de nuestros pensamientos, ¿sí o no? Sí. No es que uno hace y después piensa. Uno hace las cosas de acuerdo a su manera de pensar. ¿Sí? Si yo pienso que puedo hacer esto y con esto me voy a salir con la mía, voy a intentarlo. O sea, todo responde a pensamientos. La conducta, el comportamiento, las acciones, la forma de resolver no va a cambiar hasta que no cambie mi patrón de pensamiento. Cuando cambio mi patrón de pensamiento con respecto a algo, entonces cambia mi vida. Por ejemplo, como decíamos ayer, el hombre que va corriendo hasta el auto para ver si puede ganarle la lluvia. Un día su mujer le dice: no salgas, toma el paraguas. El hombre abre el paraguas, va con el paraguas rápidamente al auto y prácticamente no se moja. ¿Qué hizo? Cambió su manera de pensar, no su acción. Su manera de pensar fue: el paraguas me va a ayudar. Entonces allí es donde cambió. ¿Cómo funciona en la vida cristiana? Bueno, muy sencillo. Usted viene a la iglesia, no importa cuál sea la cuestión por la que usted llegó, pero usted llegó. Cualquiera sea el problema, porque si no es un problema, usted no llega, ¿verdad? Todos hemos llegado con problemas, ¿sí o no? No importa, pero usted llegó. Y entonces llegó ¿cómo? Llegó necesitado, pero llegó con una forma de actuar en la vida, de pensar, de resolver las cosas.
Y conforme se congrega y va aprendiendo la palabra de Dios, se da cuenta que hay otra forma de resolver las cosas. Que hay una palabra de Dios que dice, para tal situación, yo voy a poder resolver. Pastor, mire, mi problema es que con mi mujer no paramos de discutir. Discutimos por cualquier cosa. Siempre uno de los dos empieza, pero no sé por qué. Todo termina en una guerra, de una cosa chiquitita hacemos... Bueno, mire, dice la palabra de Dios, dice que sin leña se apaga el fuego. No eche más leña. Sí. Uno de los dos, si se calla, se acabó la situación, ¿sí o no? Entonces, no, pero esto es como el truco. Quiero retruco, vale, 4 faltan vidos. Y dale, seguí. Y peleá y discutí. Y vos me dijiste una y yo te digo 2, te digo 3. Y le voy a ganar por cansancio. Hasta que un día lees la palabra y dices, mirá qué sencillo, es cuestión de cerrar la boca. Bien. Estoy cansado de los chismes, dijo alguien. Bueno, lo primero que tenés que hacer es cerrar tus oídos a los chismes. ¿Sí o no? Donde no hay chismoso, la contienda se termina. Pero ese es el problema. Entonces, vamos a ver 3 fuentes de influencia sobre nuestros pensamientos. La primera fuente es la carne, nuestra naturaleza carnal, ¿no? Nuestra naturaleza humana caída es la primera fuente que va a obrar sobre nuestros pensamientos. Hay una segunda fuente que es el mundo, del cual hablamos ayer, que es el sistema sobre el cual vivimos y en el cual vivimos y que tiene que ver con cada comunidad, con cada cultura y con cada tiempo en la historia que influye sobre nuestra manera de pensar. O sea, tenemos entonces la carne, el mundo y la tercera es sobrenatural, que es la influencia del mundo espiritual maligno, ¿no? De Satanás y sus demonios que se encargan de llenar nuestra mente con ideas, con pensamientos, con patrones de comportamiento. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en consejería, cuando tenemos que hablar con alguien que tiene problemas y te dice, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu problema? Bueno, lo que pasa es que yo no sé por qué lo hice. Esa es una de las respuestas que a veces me dan. ¿Por qué lo hiciste? Yo no sé por qué lo hice. Eso parece una mentira. Sabe por qué lo hizo, pero está tratando de justificarse. Lo hizo simplemente porque en su manera de pensar pensó que si hacía determinada cosa iba a obtener determinado resultado, pero no obtuvo esos resultados, sino todo lo contrario, y ahora tiene un problema más grande. ¿Me entiende? Pero es una forma, no sé por qué lo hice. Después está el otro que dice, el diablo me hizo hacerlo. Esa está buena, ¿no? La culpa no es mía, fue el diablo. Él es el tentador, pastor. Correcto, él es el tentador, pero él no es el obligador. O sea, el diablo puede sugerirte algo, puede darte una idea, ¿no? Hablándote acá, pero la responsabilidad, ¿de quién es? De cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, siendo cristianos, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Algunas veces, a veces conocemos cristianos y decimos, pero ¿cómo? Esta persona es cristiana. ¿Por qué sigue actuando de esta manera? ¿Por qué no cambia? ¿No? Esto es lo que nos preguntamos. ¿Por qué tantos años en la iglesia y la persona no cambia? Sigue siendo de la misma forma que era en el mundo. Bueno, cambió algunas cosas, como por ejemplo ahora va a la iglesia, ahora escucha música cristiana, ahora habla de la Biblia, pero no cambia. Sigue comportándose de la misma manera que se comportaba antes. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema principalmente está en que la persona no reconoce lo que le está pasando. O sea, hay como una negación, una falta de conocimiento o una excusa. Y la excusa
más sencilla y más rápida, yo soy así. Y Dios me ama tal cual soy. Lo que es muy simple como respuesta, ¿no? Soy así, Dios me ama tal cual soy. Pero decíamos ayer que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces hay todo un cambio. El cambio influye primero en nueva creación, ¿no? Somos una nueva creación, una nueva persona. Ahora estamos en Cristo y ahora tenemos la vida de Cristo, ¿no? Las cosas viejas pasaron, están pasando, van quedando atrás y se están viniendo a nuestra vida cosas nuevas. Hay todo un cambio. Pero vamos a hablar entonces en esta mañana de cómo tenemos que actuar. Y tengo un ejemplo para ustedes que creo que es el más importante que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el del apóstol Pablo. Usted sabe, Saulo de Tarso, que luego se llamaría Pablo, el apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Era un fariseo, de la secta de los fariseos, de familia de fariseos, y era un fariseo muy esforzado, muy guardador de todo lo que mandaba la ley de Moisés, más las enseñanzas de los fariseos, y en cuanto a todo esto era una persona irreprensible, ¿no? Era perfecto, digamos, en guardar todo lo que mandaba la ley y todo lo que mandaba el fariseísmo, pero obviamente estaba sin Cristo. Hasta que conoce al Señor y se salva, y es salvado, y entonces él se convierte en el último apóstol, como él dice, por último a mí, como un abortivo, porque yo perseguí a la iglesia del Señor, yo no merecía esto. Y Pablo tuvo una bendición tremenda. Pablo se encontró con el Señor Jesús resucitado en el camino a Damasco, que no es poca cosa. Y Pablo recibió el Evangelio del Señor. Y Pablo, además de todo esto que él pudo hacer, ¿sabe qué hizo Pablo? Pablo dice que él fue al tercer cielo. Él no dice cómo, no puede explicar cómo, pero fue y vio cosas que nadie pudo ver. Sin embargo, él no quería exaltarse a sí mismo, ni siquiera él dice de sí mismo esto, dice, conozco a un hombre, está hablando de sí mismo. Y con toda esta experiencia, un hombre que batalló, que predicó el Evangelio, que escribió un montón de cartas, las cartas paulinas, que son gran parte del Nuevo Testamento, con doctrina, con enseñanza, él tenía una lucha. Y en la carta a los romanos, que esto es lo que vamos a leer en esta mañana, hasta ahora todo esto fue introducción, en la carta a los romanos, capítulo 7 y versículo número 15, dice la Biblia, la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire qué sincero que es Pablo, ¿sí? Porque lo que hago no lo entiendo, o sea, esto no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 19, siempre en Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo nos está diciendo en esta carta las luchas que él está sosteniendo, la realidad que él está viviendo, este conflicto interno que está dentro. Y nos dice que el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
O sea, Pablo nos dice, y se sincera, y nos dice que a él le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros amamos a Dios, nos deleitamos en la palabra de Dios, estamos de acuerdo con la palabra de Dios, decimos que es la verdad de Dios y que es lo que tendríamos que hacer y estamos muy, muy de acuerdo, comprometidos con este Evangelio, pero hay algo dentro nuestro que se rebela contra esto que nosotros aprobamos, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y por qué? Porque está en nuestra naturaleza caída, están nuestras concupiscencias, que son nuestras propias debilidades, que cada uno tiene, puntos débiles en la carne, y está esta lucha, es una lucha constante, que tiene su punto de batalla justamente en la mente. Porque aquellos pensamientos que controlan tu mente, controlarán tu cuerpo, ¿sí o no? Entonces él, de repente, como todos nosotros, con la palabra de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios y nos gozamos, pero luego la carne de adentro está tirando, está haciendo fuerza, y hay un montón de pensamientos del tipo destructivos que están dando vuelta en nuestra mente. Son pensamientos destructivos que nos acompañan desde antes del Evangelio, que son parte de la influencia de este mundo también o parte de la influencia de Satanás. La cuestión que están ahí adentro nuestro y que sobre todo tienen que ver con lugares más débiles en nuestro interior. En la tarde voy a hablar sobre la destrucción y el tema de las fortalezas espirituales, pero no quiero entrar hasta ahí. Quiero que vayamos ahora a Romanos 8:5, y fíjese lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan, ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjese que todo da vueltas alrededor de ¿qué? De pensamiento, ¿sí o no? Los de la carne piensan en las cosas de la carne y los del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, tenemos que estar muy atentos a esto y al tema, número uno, al tema de los pensamientos destructivos. ¿Sí? Son pensamientos destructivos, pensamientos que nos van a hacer daño, que justamente atentan contra nuestro presente y contra nuestro futuro y en muchas ocasiones aún contra nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un determinado conflicto o problema, supongamos con una persona en particular, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, y esto es del Señor Jesús, que tenemos que orar por nuestros enemigos, ¿sí o no? Que tenemos que bendecirlos, que tenemos que perdonarlos, que no tenemos que guardar raíz de amargura, ni de resentimiento, ni de rencor, ni de falta de perdón. Entonces, eso sería lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a enojarse, a querer vengarse, a guardar rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, deseos de venganza. ¿No es todo esto destructivo? Sí, y está dentro nuestro. Entonces tengo que agarrar y tengo que aprender a identificar esos pensamientos. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre y si tiene alguna virtud, viene de Dios, viene del Padre de las luces. Y todo lo que es malo, ¿de dónde viene? Viene de mi carne caída, viene del sistema del mundo que me dice que así tengo que actuar y viene de la influencia demoníaca. Entonces tengo que aprender ¿a qué? A liberar mi mente de los pensamientos destructivos. Los tengo que identificar. ¿No? Pablo, ¿qué nos dice Pablo? Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que aborrezco. Quiero hacer lo bueno, hago lo malo. No lo entiendo, no, porque yo quiero, pero hago todo lo contrario. Ahora encuentro este problema dentro mío. Yo con mi mente, con mis pensamientos, de alguna manera quiero servir a Dios, pero en mi miembro, en mi carne, hay otra fuerza, ¿no? Hay algo que me tira a lo malo, hay una batalla.
¿Cómo venzo en esta batalla? Bueno, el primer punto es identificar esos pensamientos destructivos, negativos, malos, que no nos edifican y que por el contrario nos dañan nuestra salud emocional, espiritual, dañan nuestras relaciones con otras personas, dañan nuestras finanzas, nuestra economía, dañan nuestra relación con Dios. ¿Sí? Pero estos pensamientos destructivos siempre encuentran un asidero, que eso es una fortaleza, que vamos a entrar en la tarde-noche, pero entonces yo tengo un problema acá. Esto es un pensamiento destructivo. Esta es una mala forma de actuar, de reaccionar. ¿Sí? Olvídese de él me hizo, yo le hago. Olvídese de pagar con la misma moneda el ojo por ojo, el diente por diente. Jesús dijo, ustedes han oído, pero yo os digo otra cosa. Daré un aplauso al Señor. Yo os digo, ustedes oyeron la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero yo digo otra cosa, yo les enseño ahora, ustedes tienen que amar a sus enemigos, orar por ellos, bendecirlos, perdonarlos. Entiendan, si ustedes no perdonan, Dios no les perdona a ustedes. Entonces hay una persona que ahí tiene falta de perdón y tiene que sufrir las consecuencias de esa falta de perdón, aún los verdugos que son enviados por mismo Dios Padre, porque es parte de la palabra de Dios, Jesús lo enseñó, y la persona sufre todo esto. Y entonces le está echando la culpa al diablo, no, porque me hicieron un trabajo, una brujería, porque me tienen envidia, por celo, porque la gente es mala, porque tiene una foto mía, bla, bla, bla. No. Date cuenta, tenés falta de perdón. Es que yo no siento de perdonar, es una excusa, es una mentira, no es un deseo, es una decisión. Lo que pasa es que lo que me hizo, lo que vos hiciste es más grave y Dios te perdonó en la cruz por medio de Cristo. Alguien diga gloria a Dios, tengo que perdonar. No querer perdonar es un pensamiento destructivo. Entonces hay que liberarse de los vicios, de las adicciones, de las malas decisiones, de los malos comportamientos, de los malos hábitos, de las concupiscencias de la carne, todo esto, justificar todo esto. Y el peligro de hoy en día es que todos tratamos de justificarlo con psicología, con humanismo, con pensamientos, pero vamos a la palabra de Dios. Así que lo primero entonces, en esta mañana, importante, esto yo tengo que archivar, guardar, poner acá adentro y después practicar, identificar mis pensamientos destructivos para liberarme de ellos. ¿Sí? Esto usted no necesita venir, pastor, mire, yo tengo un pensamiento destructivo, necesito hablar con él. No, usted lo que necesita es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y dejar de tener ese pensamiento destructivo. ¿Y sabe qué va a encontrar? Va a encontrar un vacío. Claro. Anoche hablamos un poco y ¿qué es lo que le dije a las personas que estaban anoche? Que nuestra mente es como si fuera una biblioteca donde hay un montón de libros. Llega un momento que la biblioteca, supongamos, está llena y usted tiene todos los libritos acomodados, ya no entra más ninguno. Y si usted ahora le regalan, por ejemplo, un lindo libro nuevo, ¿no? Así gordito, de unos 6-7 centímetros por 20 de alto, por 25 de profundidad, grandote, y usted lo quiere meter, no entra. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sacar algún libro para meter ese libro. Si no, no hay forma de meterlo en la biblioteca. Bueno, el cambio de la nueva vida en Cristo es eso, es sacar las cosas viejas y poner las cosas nuevas. Amén. Y cada vez que usted se libera de un pensamiento destructivo, a usted le queda un lugarcito vacío. Pero pastor, es que, bueno, empieza a hacer lugar. ¿Vio cuando vamos al cuartito del fondo, cuando vamos al placar, ¿no? Y empezamos a revolver y empezamos a sacar cosas que nos sirven? A menos que seamos acumuladores, generalmente nos deshacemos de las cosas viejas, ¿sí o no? Dice, esto no me va a servir más, esto no me va a servir más, esto no me va a servir más. Antes cuando me decían algo que no me gustaba, yo hacía berrinche. Ahora estoy en Cristo, los berrinches no me sirven. ¿Cuántos pueden decir amén? Los saco fuera. ¿Sí? Yo antes cuando me enojaba con alguien, porque alguien me hacía algo, yo me enojaba y se lo hacía saber, se iba a dar cuenta que estaba enojado, porque le cambiaba el trato, la voz, los modales, todo, para que se dé cuenta que estoy enojado, enojada. Esto ya no lo voy a hacer más.
Yo antes cuando hablaban de mí, abría mi... habla de mí, yo voy a hablar de ella, yo voy a hablar de él. Claro, ahora eso a la basura, no lo hago más. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Cuando identificamos, ¿no?, estas cosas, estos pensamientos destructivos, carnales, que nos dañan, lo segundo tiene que ver con llenar estos huecos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 4:4, en la tentación de Jesús, el diablo viene y le dice a Jesús, que lo ve con hambre después del ayuno de los 40 días, le dice, si eres hijo de Dios, decile a esta piedra que se convierta en pan y come. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Jesús al diablo? Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, ayúdeme, sino de toda palabra de Dios. Amén, denle un buen aplauso al Señor. Toda palabra de Dios. Quiere decir, Jesús quiso decir, que nuestro cuerpo necesita el alimento natural, porque si no nos alimentamos nos morimos. Tenemos que alimentarnos. Pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No de alguna, no de los versículos de bendición, de toda la palabra, ¿sí? Porque hay un grupo muy grande de cristianos que solamente acumula versículos de bendición. No, hay mandamientos de obediencia, ¿no? Y eso también. Entonces, ¿qué hago? Ahora yo identifiqué en mi mente cosas que no van, comportamientos que no van, y ahora los reemplazo con lo que dice la palabra de Dios. Pongo ahí adentro los pensamientos de Dios. Esto es un trabajo progresivo que todo cristiano tiene que hacer. Ir cambiando los patrones de pensamiento para que luego le cambien los patrones de conducta. ¿Sí o no? Hay gente que dice, no, yo soy así, soy efusivo, soy colérico, soy temperamental, siempre fui así. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallarán qué? ¿Qué hallan? ¿De qué? Descanso, día de descanso. ¿Y por qué hay tantos cristianos en este mundo en el que vivimos que viven afanados, preocupados, enojados, chinchudos, ¿no? Con broncas adentro, que son ásperos, que son agresivos, que contestan mal, que enseguida te condenan, ¿no? Que están siempre cubriéndose de cualquier cosa, a la defensiva y al ataque. Yo no creo que ese tipo de cristiano sea un cristiano manso. No creo que sea un cristiano que pueda descansar. ¿Por qué? Porque no está aprendiendo del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Mansos como la serpiente y astutos como la paloma. Al revés, ¿no? Al revés. Con razón. Con razón. Era astuto como la serpiente y manso como la paloma. Por eso no me funcionaba, pastor. Y claro, leyó mal el versículo. Pero cuando empezamos a entender la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice, y vendemos acá adentro, y empezamos a pensar en las cosas que son del Espíritu, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque comenzamos primero a ver las cosas diferentes y a actuar diferente. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a orar, iglesia. Así que, si quieres que tu mundo cambie, comienza a cambiar tus pensamientos. Si has estado preocupado, ¿y por qué mi vida no cambia? Bueno, haz un replanteo. ¿Cómo estás actuando? ¿De qué forma te manejas ante las distintas situaciones que te tocan vivir? ¿Cómo resolves estas cosas? ¿Cómo salís de estas cosas? Y bueno, ahí te vas a ir dando cuenta dónde están los problemas. Y luego, este pensamiento no es de Dios, lo saco en mi vida, este sí es de Dios, pongo esto que está acá adentro.
Reemplazo las medias verdades, las mentiras del mundo por la verdad absoluta de Dios. ¿Y sabe qué? Ahí mi vida comienza a cambiar. Consejería bíblica práctica es: ¿qué hiciste? ¿Está bien o está mal? ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, Señor, estuve actuando mal todo este tiempo. Mi forma de resolver las cosas, mi forma de ver las cosas, mi forma de lograr lo que yo quiero, estaba equivocada porque no estaba conforme a tu palabra. Así que me arrepiento, te pido perdón. A partir de ahora yo voy a hacer las cosas como dice tu palabra. Y entonces lo primero que usted va a encontrar es paz. Porque ahora, Señor, estoy en tu voluntad. El resultado vendrá después. Obviamente que el resultado va a ser diferente, porque usted está haciendo las cosas diferentes y porque Dios está respaldando su palabra en su forma de pensar y en su forma de vivir. Amén. Así que ahí está el secreto, es muy sencillo. Tengo que renovar mi mente, tengo que renovar mi entendimiento, pero no con algo más moderno de este mundo, sino con la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Señor, que podamos identificar, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario mover y caminar, aquellas cosas, Señor, que son pensamientos destructivos, acciones, Señor, comportamientos, formas de hablar, de ser, de resolver, que, Señor, no están de acuerdo a tu palabra, que no logran, Señor, el objetivo porque están, Señor, en pecado, en actitud pecaminosa, en deseos de la concupiscencia de la carne o del sistema del mundo o de la influencia demoníaca. Pero te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos guíe, que nos des convencimiento, conocimiento previo, Señor, que podamos darnos cuenta, que seas, Espíritu Santo, como un sensor, como una alarma, que ante ese deseo de hacer las cosas que antes hacíamos, estés ahí como una alarma que dice peligro, 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 cuidado, peligro, para que podamos reaccionar, Señor. Y, Señor, también que nos ilumines por medio de tu palabra. Y, Señor, que la palabra que leemos, que aprendemos en el día a día, Señor, pueda estar en nuestros corazones, Señor, de nuestra mente a nuestro corazón, y que esté guardada. Y, Señor, que nuestros corazones sean guardados, Señor, allí en nuestro espíritu, tu palabra, Señor, desde adentro, para batallar, Señor, con los deseos de la carne, con los deseos de este mundo, con las influencias demoníacas, satánicas, Señor, y con las cosas viejas. Señor, renunciamos, diga conmigo, Señor, yo renuncio a mi vieja manera mundana, carnal, satánica, demoníaca de pensar. Y, Señor, te pido que mi mente sea renovada, que tu palabra, Señor, more abundantemente dentro mío, que, Señor, el principal alimento diario sea tu palabra. Que ella me edifique, que ella me guíe. Señor, toda tu palabra, necesito todo tu consejo, Señor. Necesito, Señor, una alimentación diaria de tu palabra balanceada, para que no haya, Señor, en mi vida puntos débiles, para que pueda experimentar, Señor, tu poder, tu presencia, tu gozo, tu paz, Señor, y también victoria en el tiempo oportuno. Señor, para que mis miembros que están acostumbrados a lo malo, Señor, sean refrenados, Señor, por esa fuerza de voluntad interna en obedecerte. Señor, para que la vocación que el enemigo tuvo ya no la tenga, porque, Señor, ese pensamiento ya no esté en mí, sino lo que está de acuerdo con tu palabra. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Dios te bendiga y te guarde, que tengas una muy buena semana. Ahora sí, regresa en paz a tu hogar y, como le decía anoche, los protocolos, como los guardamos en la iglesia, como nos cuidamos, hágalo también fuera de la iglesia, ¿sí? Paz y bendiciones para todos.